Amigas, amigos, conversar con una persona siempre nos hace ver la vida de otra manera. Pero cuando se trata de un líder, de un hombre de fe, de una persona que está cumpliendo 50 años de sacerdote, seguramente que nos enriquecerá muchísimo más. Agradezco la oportunidad de estar conversando con el señor cardenal Carlos Aguiar Retes. Aguiar, en nombre del papá, y el papá, ¿cómo influyó en esto? Retes, la mamá, ¿cómo influyó? Muchas cosas más estaremos platicando acerca de la vida del señor cardenal, sus luces, sus sombras, porque todos los seres humanos tenemos momentos de alegría, pero también tenemos tristezas, retos, desencuentros. Y si me permiten, vamos a empezar por esto. Señor cardenal, muchísimas gracias por esta entrevista, por este diálogo. Y le quería comentar que mi mamá guardó siempre con mucho cariño este primer zapatito que utilicé yo. Y cuando lo veo, pienso que cuando nacemos no sabemos por dónde va a transitar nuestra vida. Hay algunas cosas que vamos a decidir nosotros por dónde caminamos. Seguramente en su familia esto fue lo que sucedió. Pero llega una etapa en la que usted tiene que tomar decisiones y tomar sus propios pasos. ¿Nos podría platicar un poco de su infancia, dónde nació, cuántos hijos fueron, qué experiencias tuvo, especialmente en donde hubo luces? Bueno, en cuanto a las luces, es que fuimos varios hermanos, sobre todo los primeros 4 de los 6 que somos, 6 hermanos. porque estamos muy cercanos, 2 años la mayor y yo soy el segundo, y somos 3 varones y 3 mujeres. Pero siempre dándole su preferencia a la mujer, una mujer, un varón, una mujer, un varón, una mujer, un varón. Estos 4 primeros nos llevamos entre la mayor y el cuarto, más o menos unos 5 años de diferencia. Entonces nuestra infancia fue deliciosa, porque siempre teníamos con quién jugar, con quién hablar, con quién platicar. Y el hecho de ser 2 mujeres y 2 varones nos hacía poner en conjunto cosas que inconscientemente las hicimos en una relación muy favorable de amistad de toda la vida. Una situación que ha cambiado ahora, porque entonces se tenía que compartir una bicicleta, se tenía que compartir una televisión y muchas cosas, a diferencia de ahora que los papás piensan que cada hijo debe de tener su propio aparato, su propio tiempo, su propia bicicleta. ¿Cómo era papá con usted? Bueno, en el rol tradicional de la época, yo nazco en el 1950, era muy clásico que el papá era el que sostenía el hogar, trabajaba, y la mamá era ama de hogar. Entonces nuestra mamá pues siempre estaba en casa. Y cuando nosotros ya empezamos a crecer de niños que queríamos salir, pues simplemente le decíamos, mamá, voy con fulano, no te tardes. Además porque la ciudad era pequeña, 50,000 habitantes más o menos, en donde todas las familias nos conocíamos. Bastaba con decir, ¿tú de quién eres hijo? De fulano, de tal. Y entrábamos en relación. Una gran seguridad en las calles, nadie se preocupaba de estar acompañándonos, sino que teníamos una gran libertad de movernos, tanto en la ciudad, con los vecinos, con los mismos hermanos que nos quedaba muy cerca la Alameda, el jardín, íbamos a jugar allá, a patinar, había unos tipos de juego que se llamaban la machina, en donde uno se subía como si fuera un carrito y lo movía uno con las piernas y con los brazos. Entonces fue una infancia muy feliz, yo la recuerdo sinceramente, y además esa infancia no tuvo televisión, porque la televisión a la ciudad de Tepic llegó en 1968 con las Olimpiadas, pero se estableció hasta 1970. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Jugar con nosotros, entre nosotros, y los 4 armábamos un cuarteto muy agradable. Entonces, ¿usted nace en Tepic qué día? El 9 de enero. ¿Su papá se llamaba? Carlos. ¿Su mamá? María Teresa. María Teresa.
El papá entonces ponía un poco la parte de provisiones, la mamá un poco de orden, pero seguramente los ponía a trabajar haciendo algo, colaborando en casa, ¿no? Fundamentalmente teníamos la atención de ella, que estaba muy preocupada de que estuviésemos a las horas en dormir, a las horas en comer. Había un horario establecido, hay de aquel que no estuviese a la hora. Había también una, no presión, pero sí una vigilancia que nosotros notábamos de que nos teníamos que bañar todos los días y hacer fila. Y como nada más teníamos en un principio un solo baño, pues le dábamos la preferencia a mi papá. Y jugábamos mientras tanto y le preguntábamos a mi papá, ¿qué está haciendo el lobo que no sale y que nosotros tenemos que entrar? Era parte del juego. Era ¿no? parte del juego y nos divertíamos mucho mientras esperábamos que ya mi papá saliera listo para irse al trabajo y nosotros podernos ir bañando poco a poco, unos y otros. A veces de pequeños no nos damos cuenta de las carencias o de las faltas en el hogar, nos la pasamos jugando y ya cuando llegamos a adultos nos damos cuenta de, caray, ¿cómo le habrán hecho los papás para mantener a tanto niño? Para hacer que todos los niños tuvieran quizás pastel de cumpleaños, navidades, regalos, etc. ¿Usted valoró esto cuando era niño o hasta ahora que pasaron los años? Evidentemente que lo valora uno mucho después. Aunque esté uno disfrutándolo, sin embargo, el gozo y la plenitud que viene a dar el tiempo, la experiencia, entonces valora uno mucho más lo que le dieron sus padres. Y es cuando uno dice, gracias por tantas luces, por los hermanos, por el calor de papá, de mamá, porque vivieron muchos años, porque han convivido, pero también seguramente hubo alguna sombra, no sé, la muerte de una mascota, la pérdida de alguna abuela, algún bisabuelo. ¿Qué recuerda usted con tristeza de aquella infancia? Yo era, mi mamá es la hermana que primero se casa, por tanto, éramos mi hermana mayor y yo los primeros nietos. Cuando yo tenía cerca de los 7 años, fallece mi abuelita. Ella es la que me llevaba al templo. Prácticamente mi colegio estaba enfrente de su casa. Y entonces ahí me quedaba a jugar, tenía juguetes, mientras llegaba mi mamá y me recogía para llevarme a casa. Estamos hablando de 4 a 8 años. Y allí entonces recibía preferencialmente sobre mis hermanos el cariño de la abuela. Por eso a mí sí me dolió mucho cuando vi que mi mamá lloraba en su recámara y le dije yo, mamá, ¿por qué lloras? Yo nunca la había visto llorar. Dice, ven, me acaban de decir que tu abuelita acaba de fallecer. Ya murió, ya se fue al cielo. Entonces yo sentí un estremecimiento interno, porque ella fue la que me enseñó qué era el sagrario, qué había dentro del sagrario, quién era Jesús, y me llevaba al templo prácticamente con mucha frecuencia. El primer encuentro con la muerte, pero al mismo tiempo ligado con la resurrección, porque seguramente su abuelita era una mujer de oración, del rosario, y de decirle, mira niño, híncate porque ahí está el Santísimo, un día vas a hacer tu primera comunión. Un dato que puede iluminar esto que acabas de decir. Ella recibió a una comunidad de religiosas del Verbo encarnado que durante el tiempo de la persecución religiosa, cuando se cerraron los templos y vino fuerte la situación, esa relación, allí se daban clases en mi casa, en la casa de mi abuela. Ahí mi mamá no fue a la escuela, la recibió en propia casa, cuando ella era niña. O sea, la identidad católica de mis abuelos maternos era neta, clara, y también recuerdo cómo nos decían algunos de los sacerdotes mayores que yo, que ahí también vivía un sacerdote que era profesor del seminario y las clases las daba en casa de mi abuela, donde vivía. Lo hermoso es que iba emparejada la educación familiar en valores, en convivencia, en respeto, en armonía, en disciplina también,
en orden, con esta otra parte que particularmente resalta usted de la abuela, que la va emparentando con la fe. Qué fácil es entender la fe cuando va emparentada con los valores. Qué difícil cuando a veces nos piden creer en un Dios que a veces no se ve en casa. Después de esta etapa de infancia viene la adolescencia, donde todo el mundo es rebelde. ¿Tuvo usted algunos momentos de luces, de risas, de esta rebeldía que a veces uno no quiere, pero tiene que tenerla para independizarse un poco de papá y de mamá? Bueno, yo debo decir que en cuarto año de primaria llegó por primera vez un sacerdote de la diócesis. Era un colegio parroquial prácticamente que fundó el párroco de la ciudad. Y allí preguntó qué queríamos ser de grandes. Y yo apunté entre las tres opciones que me ponían la de ser sacerdote. Ponía primero la de médico y luego al final la de aviador, piloto aviador. Y me llamó el padre y me dice, ¿tú quieres ser sacerdote? Le dije, sí, pero mi primera opción es médico, pensando en mi abuela, que si yo era médico, pues no moría, no. Las ideas infantiles. Entonces se desarrolló en mí desde esa época y empecé a ser monaguillo de 8 a 11 años en el barrio de mi ciudad, en el templo que me correspondía, y a los 11 años ingresé al seminario. Entonces mi adolescencia la vivo dentro del seminario menor, de manera que allí es donde aprendí a ser muy disciplinado, a tener mucho orden en mi vida, horarios establecidos, y sobre todo allí fui descubriendo que ser adolescente me permitía poner mis potencialidades para crecimiento. Yo agradezco mucho a los formadores que tuve. Evidentemente que entrar al seminario con este deseo que usted tuvo fue una gran alegría, pero también implicó una pérdida. Dejar a la familia, porque no sé si el seminario estaba en la misma ciudad. ¿Y a qué edad entró? ¿Me repite? 11 años. 11 años. A los 11 años de repente, adiós papá, adiós mamá, no sé a dónde voy, no sé si voy a regresar. Me ayudó mucho el hecho que el seminario estaba prácticamente en torno a la ciudad. Mi mamá iba 2 veces a la semana, los jueves y domingos, que eran los días que se podía visitar a los hijos. Y me dejaban al inicio, en esa primera etapa, con relativa facilidad, ir yo para llevar mi ropa para que fuera lavada en casa. Entonces eso me ayudó mucho a mantener una relación. Y especialmente me costó mucho cuando empezaron a poner algunos de los formadores a poner trabas, decir, nada más vas a estas horas, nada más vas acá. Yo, pero ¿por qué? Si es una riqueza para mí, es una... Y entonces me daba mis mañas. Ahí vienen los momentos de travesuras. Me daba mis mañas y me acompañaban algunos de mis compañeros. Nos íbamos en grupo, 3, 4, caminando del seminario a la catedral a hacer servicios de acólito, servicios de canto, servicios de distinta índole, como desde entonces se acostumbra en la iglesia. Y en esas idas, el camino daba por mi casa. Mi casa está a 3 cuadras de la catedral. Entonces nosotros íbamos rapidito, le dije, nada más nos vamos rápido, corremos, llegamos a la casa, desayunamos o tomamos algún alimento y luego ya nos vamos al cine. Y llegábamos casi al parejo de los otros. Qué bueno. Finalmente todos los chiquillos tienen este tipo de acciones, por eso hasta dice un dicho, si quieres a tu hijo un pillo, mételo de monaguillo. Pero no porque se trate de hacer cosas malas, sino a lo mejor ingeniarse muchas cosas. Y alguien preguntará, ¿pero por qué separan al niño de la familia si va a ser sacerdote? Bueno, porque esto es parte de una disciplina. Tarde o temprano uno tiene que decir, si me llego a ordenar sacerdote, como sucede en muchos casos o en la mayoría, uno tiene que dejar no solamente al padre, la madre, sino también esposa, hijos, y entender que tiene que dedicarse de tiempo completo. Y eso se los pedían a ustedes desde la infancia. Desde la infancia, y también, bueno, nuestros horarios eran muy intensos.
prácticamente, bueno, nos pasábamos en los salones de estudio, las horas de estudio, de clase, los momentos de deporte que a mí siempre me gustó desde... Yo participé en la liga infantil de mi ciudad, en un equipo de fútbol, y pues entrar al seminario y jugar fútbol prácticamente 2 veces a la semana con equipo, siendo niños, pues eso, y además había también después para el básquetbol y otros juegos. Entonces sí había esta relación fraternal entre los seminaristas y también esa relación familiar a través de estas posibilidades que se iban dando en el campo. Se deja una familia para tener otra familia, como Cristo dice, el que me sigue tendrá el doble de padres, de madres, etcétera, ¿no? Ahora, dentro del seminario, ¿hubo alguna sombra de alguna materia que haya sido, como se dice popularmente, el coco? Sí, en realidad a mí siempre las lenguas no me costaron trabajo, nos daban latín, griego y también desde luego castellano. Historia siempre me interesó, mi papá era amante de la historia y nos contaba muchas cosas de sus experiencias históricas y también estas materias más bien de este tipo de relación con los demás. Pero cuando entrábamos a las matemáticas y sobre todo cuando llegamos al álgebra, que claro, a los 13, 14 años estar haciendo raíz cuadradas, raíz cúbicas, nos costaba más trabajo. Sin embargo, pues yo creo que fue muy favorable también todo ese ejercicio que exige a la mente para poder salir adelante. Es que hay cosas que cuando está uno estudiando dice, ¿y esto para cuándo me va a servir? En cambio, la historia y este otro tipo de las lenguas, uno dice, me va a servir para comunicarme, pero finalmente son exigencias y en el seminario, además, si no se cumplían, iba para afuera. Y cuando uno quiere algo... Y además, en ese tiempo, si alguien dejaba el seminario, ya no podía ser reingresado. Si se arrepentía, en el seminario de Tepic, una vez que salía alguien, se lo decían, ni intentes volver porque ya no hay cabida para ti. Entonces uno tenía que discernir muy bien si realmente este no era el camino o si era el camino del Señor. Y en esta etapa vio seguramente que algún compañero decía, esto no es lo mío, y a lo mejor vino alguna duda y usted se preguntó, sí, no, ¿quién me lo dice? Tal maestro, y entendió que se lo tenían que decir ahí arriba. Sí, en eso yo agradezco mucho el servicio que dan los sacerdotes formadores dentro de la dirección espiritual. Porque ahí yo decía lo que experimentaba internamente, me iluminaba, me ayudaba y eran hombres sacerdotes muy buenos que pudieron orientarme en el desarrollo espiritual desde esa edad. Actualmente se estudian 3 años de filosofía, 4 de teología. En aquel tiempo, ¿cuánto tiempo para llegar al sacerdocio? Bueno, yo recorrí 12 años de corrido, de los 11 a los 23, por eso ahora cumplo 50. Y en esos 12 años, el primero se llamaba Escuela Apostólica, que era nivelar a todos los alumnos en un cierto punto de aprendizaje de lo más básico, castellano, historia, etcétera, de las materias. Porque llegaban de distintos campesinos, gente de la ciudad. Había unos que les tocaba, nos hacían exámenes y claro, yo pasé al segundo año y otros tuvieron que hacer 2, o sea, se quedaron los que venían de lugares con menos provisión de educación. Y después de ese año, fueron 4 años que le llamaban de latín y humanidades. Entonces esos 4 años fue los 5 de menor, que más o menos es equiparable a la secundaria y prepa. Y después, por cierto, tuve que hacer los estudios para dar los exámenes y que por la Secretaría de Educación nos revalidara los estudios oficialmente. Después siguió la filosofía. Toda esta etapa la hice en la ciudad de Tepic. Lo del latín y humanidades 4 y 3 de filosofía. Y luego nos enviaron a Montezuma, aquel seminario que se facilitó por la conferencia de Estados Unidos
a los obispos de México por la persecución religiosa que habían cerrado muchos seminarios. Quizás para algunos niños o jóvenes que están escuchando esto, bueno, México vivió un tiempo de persecución religiosa donde los seminarios se cerraron o tenían que ser clandestinos, donde muchos obispos tuvieron que salir, y ante esto nuestros hermanos de Estados Unidos hicieron un colegio especial donde llegaron a ustedes. ¿Hablaban español, inglés? ¿Qué es lo que se hablaba Allí ahí? hablábamos en español porque todos los formadores eran jesuitas mexicanos. Entonces ellos, la vida interna, todos éramos mexicanos, de manera que la lengua naturalmente era el español. Y ahí tuvimos la oportunidad de iniciarnos en algún aprendizaje del inglés, evidentemente. Y como le gustaban las lenguas, muy bien. Pero vino otro momento de pérdida porque estuvo cerca de la familia mientras estuvo ahí en Tepic, pero de repente de Estados Unidos venir a Tepic ya no estaba fácil, pero ya lo habían preparado un poquito para este desprendimiento. Así es. Ciertamente me ayudó mucho mi espíritu de inquietud por conocer mundo. Entonces, cuando me dijeron que iba a Montezuma, no me dio tristeza. Yo sabía que contaba con mis padres, sabía que contaba con mis hermanos, sino por abrir, vamos a ir a Estados Unidos. O sea, era un atractivo. Entonces eso compensó este desprendimiento que ahora iba a ser más prolongado, de estar ahí en la ciudad, de vernos con mucha frecuencia, 1 o 2 veces a la semana, a vernos allá después de varios meses. Entonces sí, había este equilibrio gracias a esa inquietud de decir vamos a ver cómo están allá las cosas. En el caso, cuando uno tiene este tipo de cambios, va uno a una escuela nueva, a un país nuevo, para uno no es pérdida porque uno va de ganancia. Pero los papás, particularmente papá o mamá, y hablo especialmente algunos papás que de repente tienen que ver que su hijo va al seminario, para muchos papás es una pérdida. Es que ya no va a estar en la casa, es que ya no lo voy a ver. Y a veces incluso llegan a pensar, ¿y si algo llega a pasar y estamos tan lejos? Y esto lo menciono porque seguramente sus papás, sus hermanos también, a través de una gran fe, soportaron que usted se fuera durante un largo tiempo. De tal manera que en 1 o 2 ocasiones, mi hermana mayor, que éramos los más cercanos, me dijo, ¿por qué estás allí? Ya mejor ya salte, vente otra vez a la casa. Porque sí, comentaba yo de la disciplina, del orden, de todo lo que se exigía para la formación y bueno, yo creo que lo fueron entendiendo. Ahora son un grande apoyo porque ellas y ellos todos los 6 vivimos, gracias a Dios, y nos apoyamos mucho fraternalmente. Termina Montezuma y viene la ordenación sacerdotal, de tal manera que, ¿qué día se ordena? ¿En dónde? 22 de abril, domingo de Pascua, en la Catedral de la ciudad de Tepic, ordenado por don Adolfo Suárez Rivera, que acababa de llegar hacía 1 año y medio a la diócesis y que pues él fue un gran hombre. Como habían estudiado en Montezuma, no tienen la experiencia pastoral que se requiere para ser quizás párroco o capellán. ¿Cuál es su primer encargo como párroco o como capellán? Me envió, él desde que yo estaba en tercero, algunos compañeros, él nos visitó en Montezuma en cuanto fue obispo de Tepic y ya nos preguntó a algunos si queríamos estudiar. Seguro le dieron alguna referencia de quienes nos llamaran, ¿no? Los formadores. Y yo le dije que sí, que me interesaba mucho estudiar la Biblia, que me había interesado, los profesores habían sido excelentes y mi espíritu pues era ese. Y entonces me dice, sí, está muy bien, vas a irte a estudiar a Roma. Cuando se concreta el término del cuarto de teología, me dice, me han dicho y me parece bien que primero hagas una experiencia pastoral, de lo cual le doy gracias infinitas a Dios. Esa experiencia pastoral fue espléndida. Fue un contacto de sentirme pastor, de sentirme efectivamente cercano a la gente y de darme a que los estudios no son todo, sino que son para servir a la gente. ¿En dónde fue esta experiencia? En la ciudad de Tepic, en una de las periferias más difíciles,
Me mandó a buena prueba, con un buen párroco, me mandó con un buen párroco, indudablemente. Pero el párroco me dijo, tú estás recién llegado, has estudiado todo lo del concilio, sabes lo que el obispo quiere de nosotros. Encárgate de eso como si fueras párroco de estas 4 colonias que eran periféricas, y una de ellas, la principal, estaba los de la Luz del Mundo, que siempre fue muy difícil esa relación, y eso me ayudó mucho más a consolidar los grupos cristianos presentes ahí. Pero además era una época en que estaba cambiando todo en la iglesia. El Concilio Vaticano II vino a decir, necesitamos nuevas luces, pero no había experiencia de esas nuevas luces que se tenían que tener. Así es, los presbíteros, bueno, lo digo con toda honestidad, los presbíteros del decanato, que empezaban a funcionar los decanatos, fue una reestructuración que se hizo en el año 72, yo ordenado en 73, mi primera experiencia 73-74, me nombran decano. Dicen, porque tú sabes lo que el obispo quiere. Tú estás joven, acabas de salir del seminario, conoces lo que la iglesia necesita hacer, así que vas a ser el decano, sacerdote recién ordenado. Bueno, seguramente vieron una gran sabiduría, capacidad de decisión. Entonces ahí los pies ya no empiezan a caminar por donde usted quiere, sino ya a Montezuma. Después vendría esta experiencia pastoral. Después a Roma a estudiar lenguas, griego, latín, que no sabía hebreo, para conocer la Biblia. Y después vendrán otras experiencias más, porque regresando de Roma también va a tener el nombramiento de obispo en un momento determinado. Va a viajar hasta el Celam. ¿Cuál ha sido la experiencia más maravillosa en esta etapa de los 50 años? Esta etapa de los 50 años de sacerdocio ha sido más de lo que yo me hubiese imaginado. Es sorprendente la forma como Dios lo va llevando a uno cuando uno se deja conducir por Él. Es decir, yo siempre he dicho, lo que me pida mi obispo, eso hago. Y así he tratado de acompañar a los sacerdotes como obispo. Entonces, igualmente yo fui elegido obispo, y a los 3 años acababa yo de terminar mi primera visita pastoral en las parroquias de Texcoco del 97 al 2000, y me llaman para ir de secretario general del CELA. Lo detengo un momento. ¿A qué edad fue nombrado obispo? ¿Después de cuántos años de sacerdote? Tenía yo en el 97, entonces tenía 24, ya casi iba a cumplir mis 25. De hecho, los celebré el 28, en 1998, mis 25 años, ya como obispo en Catedral de Texcoco. Pero de repente hemos pensado en usted para que sea obispo. Qué difícil responsabilidad, ¿no? Sí, eso me sorprendió enormemente, y yo decía, bueno, yo veía todo mi mundo más bien formativo y académico. Había ya hecho el doctorado para esa época que fui llamado obispo. Hice mi doctorado en Roma del 93 al 96, y todo mi mundo era la enseñanza. Y el Señor dice, sí, pero de otra manera. Sí, porque una cosa es ser maestro en un aula, y estuvo en la Universidad Pontificia también dando clases, pero de repente dicen, ahora va a ser maestro, pero como obispo, porque el obispo es el maestro, el guía, el pastor de una comunidad, y de una comunidad que desconocía totalmente, porque si hubiera la gente de Tepic, bueno. Te habla de Texcoco, con esos pueblos originarios, sus tradiciones, sus mayordomías, eso no hay por allá. Para mí fue un mundo en el que, gracias a Dios, hubo sacerdotes que me ayudaron muchísimo a ir adentrando en el conocimiento de las realidades religiosas de la zona de oriente del Estado de México. Y a veces puede haber luces con esas comidas tan maravillosas que le ofrecen al obispo, ¿no? A lo mejor una barbacoa deliciosa. Fue lo primero que me ofrecieron. Pero de repente hay escamoles o cosas raras que uno dice, ah, caray, nunca las he probado y las tengo que probar, ¿no? Sí, ahí por primera vez probé estos grillos. Los chapulines. Los chapulines. Pues me los invitó un sacerdote que era de Oaxaca y que vivía allí, que estaba en Texcoco. Y pues los tuve que probar, muy sabrosos. Entonces así va uno haciendo uso de las costumbres y tradiciones aún gastronómicas
de una región de nuestro país. Y dejando de lado muchas cosas, porque como seres humanos hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos agradan, pero cuando ya se tiene el papel, la jerarquía que usted tiene ante un grupo indígena, ante un pueblo distinto, ante cualquier gente, tiene que haber una condescendencia para tratar de entender. Así es. Yo creo que eso es fundamental. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Hubo una condescendencia enviándonos a Jesús. Y nosotros tenemos que dar testimonio con nuestra propia manera de ser y conducta, de condescender ante lo que para los demás es su vida, su cultura, su contexto social. El Papa pide: quiero que seas obispo de Texcoco. ¿Quién pide que vaya al CELAM? Monseñor Jorge Jiménez, hoy recientemente nombrado cardenal, por cierto, agosto pasado. Él era el presidente del CELAM. Felipe Arizmendi era el que había sido elegido para ser secretario general, lo fue unos meses. El Papa Juan Pablo II lo llamó y le dijo: no, vas a ir a San Cristóbal, a las casas, deja la Secretaría General. Y entonces el presidente de la conferencia de entonces, don Luis Morales, y seguramente el mismo Felipe, me han de haber recomendado. Porque ya nos conocíamos con Felipe en el transcurso de que fuimos rectores, él de Toluca y yo de México, presidentes de la OSMEX, la Organización de Seminarios, primero él y después yo. Y entonces eso, yo supongo, nunca se lo he preguntado a Felipe, es una buena cosa, de que me señalaron para que tomara la sucesión de su periodo, y fui 3 años secretario general. ¿Cuál es el trabajo de un secretario en CELAM? Es el que lleva toda la estructura de las comisiones, las reuniones habituales. Yo tenía que partirme en 2 y pedí el auxiliar en Texcoco, porque yo no quiero dejar Texcoco, porque lo acabo de empezar. Entonces tengo que tener un auxiliar para dejarle las tareas. Entonces yo iba y venía a Bogotá, 15 días allá, 15 días acá, a veces 3 semanas allá, a veces una, a veces acá 3, a veces una allá, y así distribuí durante ese tiempo. Ya después me eligieron vicepresidente, después trabajé para la preparación de Aparecida. El cardenal Errázuriz, que era el presidente del CELAM, me pidió esta preparación a toda la quinta conferencia, que fue la ocasión en que conocí a fondo al cardenal Bergoglio, porque trabajamos juntos. Algo importante que tenemos que decir es que en esta reunión de todos los obispos de Latinoamérica se aprende a conocer todo lo que está pasando en el continente, porque una cosa son las reuniones que tienen ustedes como obispos del país, donde tocan realidades distintas de las fronteras, de los lugares donde hay quizás más narcotráfico, donde hay tal o cual cuestión de turismo, pero irse al CELAM y es conocer todo lo que está pasando en el continente, haciendo que revolucionen las ideas. Sí, conociendo las situaciones, las historias, los contextos, la presencia de iglesia, en qué nivel se encuentra, y realmente fue una experiencia que me dio una visión y amor a la iglesia, y no solamente preocuparme por mi rinconcito, sino saber que todo está en conexión, porque así Dios lo quiere. Pero sí, esta visión me permite también valorar mucho mi país. Yo sigo creyendo que México es un país de esperanza en cuanto a los desafíos que tiene la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque hay una identidad católica fuerte, a pesar de los pesares, como no la hay en ningún otro país de América Latina y el Caribe. Ese es mi aprendizaje en síntesis de esa visión. Y en cuanto también a las sombras, las carencias que tiene nuestro continente, no viéndolas en forma negativa, sino como retos, ¿qué es lo que necesitaría nuestro continente o nuestro país para que el Evangelio se convierta en algo más vivo, en algo más real? Yo creo que la Iglesia tiene una grande tarea, desafiante desde luego, de hacer comunión operativa. Hay una comunión afectiva. México en general y los mexicanos somos bien aceptados, y así también los otros países, Colombia, desde luego, Perú, Ecuador,
Venezuela lamentablemente en su situación, pero sí, siempre ha habido muy buena relación. Pero tenemos que pasar de la buena relación y de las cosas comunes que tenemos, como es la lengua y la historia de nuestra civilización, a una comunión operativa en la cual nos fortalezcamos mutuamente. Lo tenemos que hacer al interior del país y lo tenemos que hacer como continente. Regresando al tema de su abuelita, de quien usted tuvo una gran influencia, ¿cómo ve el papel de la mujer dentro de la iglesia en este tiempo? Fundamental, fundamental. Gracias, siempre lo he dicho, nada más es cuestión de mirar las catequistas, y digo las catequistas porque el número de los catequistas no llega ni al 10% en el país. De manera que el 90% está sostenido por mujeres que nos ayudan a sembrar en la niñez la fe. Entonces es espléndida esa labor. Ahora, si ya hacen ese papel espléndido, les estamos abriendo como en trabajos de familia, como en trabajos de asociación para lo sociocaritativo. Y ahora que he estado en la visita pastoral de las parroquias de la ciudad, he descubierto el gran tesoro que tenemos en la mujer católica mexicana. Después de estar en otra diócesis, llega a la Catedral de México como arzobispo. Inesperado, inimaginable para mí. Y tiene que empezar a conocer una realidad que existe y que acaba de tener de ella una visión a través de esta visita pastoral que acaba de realizar. Estamos realizando ya, vamos camino al final de las 7 zonas pastorales, 5 terminamos el pasado día de ayer y vamos a las últimas 2, pero ya llevamos ahorita una visión que se va a completar con las que faltan, pero que ya nos da muchos elementos para orientar el trabajo de nuestra pastoral. Si tuviera que sintetizar en unas cuantas palabras estos 50 años de cardenalato, como de sacerdocio, incluyendo el episcopado, el cardenal, ¿cómo la sintetizaría? Yo diría que he aprendido a lo largo de estas experiencias a dejarme conducir por lo que Dios quiere. Y que yo creo que ahí está el arte del discípulo de Cristo. Que no tengamos proyectos que a toda costa queramos hacer, sino los que se vayan presentando y vaya uno siendo requerido o con su inquietud que Dios siembra del corazón hacer. Quiero por eso agradecerte esta entrevista que me permite decir estas cosas tan del corazón y saber que tu camino en la profesión con los medios es también una siembra que haces porque has abierto tu corazón al Señor. Pues muchísimas gracias por este encuentro. Uno podría estar platicando horas y horas con usted y seguramente la gente le agradece estas palabras y que se haya sentido cerca de nosotros. Y la invitación es para que oremos constantemente por nuestros sacerdotes, por aquellos seminaristas que van entrando al seminario, por los formadores de seminarios, por también nuestros obispos y evidentemente por nuestro señor cardenal, a quien felicitamos por estos 50 años y por tanto trabajo. Agradezco mucho esta entrevista al Padre José de Jesús y sobre todo que ustedes, los que nos han escuchado, puedan también unirse a esta comunión operativa que necesitamos en la Iglesia.